Sean todos bienvenidos a la primera cátedra en honor y memoria de nuestro querido Dr. Joseph Kekaysen. El Instituto Fe y Libertad tiene como misión impulsar el desarrollo humano, promoviendo la libertad individual y las ideas judeocristianas y sus principios. Los miembros fundadores del instituto estamos convencidos que el Dr. Kekaysen, o Joe, como le decíamos afectivamente, hubiera sido un entusiasta de nuestra labor y adicionalmente estaría aplaudiendo nuestra misión. Muchos sentimos que acompaña nuestros pasos desde el cielo. Quienes tuvimos la dicha de conocer personalmente a Joe, nos dejamos llevar en una experiencia de aprendizaje por él sobre diversos temas como la economía austríaca, la filosofía de Mises, la antropología cristiana y también su modo de ser dentro y fuera del aula. Merced a su profunda calidad humana, fue un inigualable maestro y colega. Primero, pues agradecer al Instituto Fe y Libertad por una idea tan atinada, tan oportuna para reunir las enseñanzas de Joe a nuevas generaciones. Me pidieron un elogio a Joe y en cierta forma yo tuve el privilegio, el honor de trabajar con él durante sus últimos 7 años activos en la universidad. Entonces, lo conocí de primera fuente en el día a día y las cosas que él ciertamente no solo compartió conmigo, sino con todos los que entraron en contacto con él. Lo primero, pues yo ingresé a trabajar con Joe, siendo él un economista consumado de la teoría de von Mises y siendo yo un completo extranjero de la economía, un psicólogo. Esa fue la primera lección que yo tuve con Joe, la cortesía, la modestia de hablar sobre Ludwig von Mises a todos, sin importar el background, qué tipo de profesión hicieran o los intereses. Él veía en cada uno la oportunidad de compartir algo sobre las ideas de von Mises. La cortesía es quizá lo primero que yo mencionaría de la memoria de mi maestro. Segundo, también y muy en el estilo de la tradición de von Mises, la aplicación rigurosa de un análisis lógico en economía para descubrir falacias, errores de pensamiento, pero en fin, ejercitar ese análisis en todos los problemas que nosotros vemos a nivel del mercado y a nivel social. Entonces, todos los que recibían clases con el doctor, pues nos acostumbrábamos a dar esos segundos y esos terceros pensamientos sobre la problemática de Guatemala en aquel entonces y con mayor razón el día de hoy. La tercera cualidad que yo mencionaría de Joe es su generosidad. Eso creo que nos impactó a muchos, porque no solamente donaba su tiempo a los estudiantes, a los profesores, a los colegas, sino prácticamente él donó su vida a la universidad, a Guatemala, y él dejó sus enseñanzas por doquier, no solo en el campus de la Francisco Marroquín en Guatemala, sino también la otra mitad de la vida del doctor, que era en Quetzaltenango, en los campus de allá. La generosidad es otro aspecto que vale la pena tener presente de la vida de Joe. Adicional a ello está el programa de investigación que él tuvo en sus últimos años y que se relaciona mucho con la misión que está planteada en el Instituto Fe y Libertad. En las últimas conferencias internacionales que tuvimos la oportunidad de acompañar al doctor,
en la Association for Private Enterprise Education, en el Ludwig von Mises Institute, en the Society of Catholic Social Scientists, también con el doctor de la Torre aquí presente. Joe tuvo una preocupación muy marcada en sus últimos años, que fue relacionar los temas éticos a la economía de mercado. Incluso el título de la última conferencia que él realizó fue Mercados y Moral, Markets and Morality, aliados, no enemigos, fue el título que él le dio. Y existe pues unos borradores que él hizo de estas conferencias en la cual él va haciendo paralelismos tanto desde el campo de la moral, desde la doctrina social de la Iglesia Católica y desde la teoría de mercado. Fueron las preocupaciones más marcadas en los últimos años del doctor. Entonces, nada más propicio, creo yo, que la cátedra en honor a él la retome el Instituto Fe y Libertad en esta línea. Pareciera que sin darse cuenta están dando continuidad a las preocupaciones del profesor en sus últimos años. Pues bien, hay muchas cosas más que se pueden hablar del doctor, pero ya con la cátedra tendremos oportunidad de recordarlo cada vez más. El doctor tenía una frase, y con esto quiero cerrar, en sus clases y en el seminario, en los seminarios de acción humana que él dirigió. Decía, viva Mises, decía él, siempre, al final de sus actividades. Pareciera que vale la pena decir hoy, viva Kekaisen. Para mí es una ocasión muy especial que el Instituto Fe y Libertad haya confiado en mí para la tarea de inaugurar la cátedra Joe Kekaisen, porque la verdad, como todos ustedes, comparto esa admiración, cuasi devoción que todos teníamos por Joe. Y bueno, es una especial emoción hablar casi en nombre de él, porque todos querríamos que él estuviera hablando hoy de von Mises, ¿no? Joe y yo compartíamos también una especial admiración por von Mises, ¿no? Muchos me preguntan, Gabriel, ¿por qué tenés ese email, ¿no?, tan particular, gabrielmises@yahoo.com, ¿no? Y mi respuesta no es porque comparta letra por letra todo lo que Mises escribió, es por la admiración que tengo a la persona de von Mises, por su heroicidad, por la inalterable permanencia en sus principios y por dar prácticamente la vida por sus principios. Todos nos olvidamos que cuando él logró llegar a Portugal huyendo a ese Estados Unidos que lo recibió tan mal, 2 días después llegaron los nazis buscándolo con nombre y apellido, ¿no? O sea, la fidelidad a sus principios es algo inspirador, ¿no? Y esa lucha permanente es algo inspirador para todos nosotros. Bien, y von Mises forma parte de mi vida, es como un admirado maestro que ha formado parte de mi vida, aunque lamentablemente no lo pude conocer, ¿por qué digo ahí historia del problema, ¿no? ¿Qué quiere decir historia del problema? Bueno, tal vez todos ustedes sepan que yo tuve uso de razón recién a los 11, 12 años, ¿no? Y no sé si habrá relación o no, pero después, a eso de los 25, 26, escribí un libro que fue un escándalo en los ambientes católicos argentinos, que se llamaba Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Que creo que tiene que ver con haber nacido a la vida intelectual tan tarde, ¿no? Bueno, y en este libro, Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, yo desarrollaba tesis que ahora, así retrospectivamente, me parecen muy simples. O sea, decía novedades escandalosas y heréticas tales como que el mercado ajusta oferta y demanda y por lo tanto colabora con el bien común, que el mercado consiguientemente es verdaderamente la función social de la propiedad, cosa que Mises decía también,
que por lo tanto el Estado no debía hacer aquello que el mercado podía hacer, y el mercado podía hacer muchas cosas, principio de subsidiariedad, que el mercado era lo que lograba verdaderamente elevar los salarios reales y cumplir con esas aspiraciones de justicia que se encontraban en los textos pontificios, y que entonces la economía de mercado era aquello que cumplía con los fines de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Esto en su momento, en una Argentina cuyo catolicismo, excepto figuras excepcionales y notables, esto en una Argentina cuyo catolicismo implicaba o ser peronista o ser marxista, ¿no? Bien, así que este libro fue un escándalo, pero algunas personas me hicieron críticas interesantes. Recuerdo sobre todo una donde la objeción era que yo me basaba en la escuela austríaca y en Ludwig von Mises. O sea, alguien me dijo, mira, Gabriel, la economía de mercado no es el problema. El problema es que estás utilizando un autor cuyos fundamentos filosóficos son contrarios a tu querido Santo Tomás y a la ley natural y al catolicismo, ¿no? Y fíjate, no me vas a negar que von Mises se declara a sí mismo agnóstico, utilitarista y niega la ley natural. Todo eso lo dice explícitamente, y que además todo eso lo dice cuando está desarrollando la teoría de la acción humana que vos tomás para desarrollar la teoría del mercado. Por lo tanto, la primera objeción que me hicieron fue: tu querido Ludwig von Mises habrá sido una muy buena persona, pero sus bases filosóficas son contradictorias con tus propias bases filosóficas. O sea, tú estás diciendo que la economía de mercado no es contradictoria con la doctrina social de la Iglesia, ok, no problem, pero estás diciendo que te basás en Mises, y Mises es agnóstico, utilitarista, neocantiano, negador de la ley natural, pero no es que lo dice en una nota a pie de página, en una carta a una tía abuela. No, lo dice cuando desarrolla la teoría de la acción humana que fundamenta el mercado. Era una excelente objeción, no me van a negar. Excelente objeción. Y entonces eso fue más o menos en 1985, ¿no? Más o menos en el siglo XII a.C. Y entonces yo dije, no puede ser, acá hay algo que no funciona. Entonces yo desarrollé mis próximos años a demostrar que la teoría de la acción humana que fundamenta el mercado, esa acción humana intencional, que busca pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio, y todo eso se traduce en precios, costos, ganancias, etcétera, etcétera. Entonces traté de demostrar que esa acción humana de la cual habla von Mises podía fundamentarse en Santo Tomás de Aquino, ¿no? para responder la objeción, ¿no? Entonces, este es el origen del problema, ¿eh? Yo traté de solucionar la objeción Mises. Ahí está, por lo tanto, mi solución. Comienzo a estudiar a Santo Tomás de Aquino por obra de la Providencia, y eso es verdad, ¿eh? Miren que yo no sabía nada de Santo Tomás ni de los dominicos, y cuando vi el programa de estudios de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, dije, yo tengo que estudiar esto, ¿no? Así que nunca mejor dicho, Dios me ayudó. El asunto es que comencé a estudiar a Santo Tomás de Aquino y de repente dije, pero acá está. Él dice que todo agente obra por un fin, no solamente el ser humano, ¿no? Sino que todo aquello que de algún modo tiene algún tipo de operación o acción, obra por un fin, la finalidad, y además ese fin es un bien para la gente, o sea, que todo agente obra por un bien, que quiere decir que todo aquello que de algún modo tiene un proceso tendencial, que se mueve por algo, que va hacia algo, es algo que está en la línea del perfeccionamiento de su propia naturaleza, que Santo Tomás lo desarrollaba para los vegetales, para los animales y luego para los seres más inferiores, o sea, nosotros, ¿no? O sea, los seres racionales también, ¿no? Cuando actuamos por un fin y que es un bien. Y además Santo Tomás hablaba de muchas cosas. Primero, no decía que la acción humana era infalible. Nosotros, los seres humanos, podíamos cometer errores al considerar qué fin era adecuado para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia, que implica la captación de alguna manera de la realidad, es una inteligencia limitada y puede cometer errores. Además, en esa inteligencia está el libre albedrío. El libre albedrío del cual Santo Tomás hablaba mucho implica una deliberación, y esto lo dice Santo Tomás estrictamente, de los medios a los fines. O sea, prácticamente es una praxeología la que desarrolla Santo Tomás de Aquino, pero en ningún momento dice que esa deliberación de los medios a los fines va a ser necesariamente una acción moral, va a ser una acción humana, pero puede haber error.
¿no? Entonces, todo este tema de la inteligencia, el libre albedrío, inteligencia falible, libre albedrío falible, una deliberación de medios afines también falible, era totalmente adecuado a lo que von Mises decía que la acción humana es el paso deliberado, el intento deliberado de pasar de una situación que nos satisface menos a otra que consideramos mejor subjetivamente, o sea, puede haber error. Entonces, la coincidencia entre ambos autores era notable en cuanto a los fundamentos de la acción humana. Obviamente, con esto yo, de algún modo, dado que era mi solución, desde luego, entonces solucionaba el problema del utilitarismo o el agnosticismo de von Mises. ¿Por qué? Porque Santo Tomás también dice que la acción humana es pasar a buscar un fin que de alguna manera nos satisface, aunque pueda haber error, aunque obviamente Santo Tomás no tiene nada de agnóstico y esto que hoy se llama su antropología filosófica formaba parte de su antropología teológica, o sea, él decía todo esto pensando en un ser humano que había sido creado ser humano por Dios, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, la compatibilidad del fundamento de la acción humana en von Mises con la filosofía cristiana de Santo Tomás, a mí me pareció muy evidente. Bien, ahora, sin embargo, hubo otra objeción que, miren el avant-première de Hollywood que van a tener hoy, otra objeción que voy a contestar sistemáticamente por primera vez hoy. La otra objeción que vino es, bueno, muy linda, Gabriel, tu reorganización de von Mises, pero eso no es von Mises, eso ya es Zanotti. ¿Y Zanotti a quién le interesa, no? Esa es una segunda objeción muy interesante. Pero bueno, o sea, muy bien, reorganizaste la praxeología de von Mises, el análisis de von Mises, pero lo reorganizaste tanto que ya no es von Mises, es Santo Tomás. O sea, vos pusiste Santo Tomás primero y el capítulo 15 de la acción humana después y seguiste. Eso no es von Mises. Bueno, a esa objeción sí la he contestado. Algunas veces yo he dicho, miren, no, yo no inventé, Gabriel, no inventé la praxeología como fundamento de la economía. Eso es von Mises, eso no soy yo. De igual manera, cuando hablo, por ejemplo, de la relación de Hayek y Santo Tomás, y me dicen lo mismo, yo digo, no, esperen, no. Yo no inventé la teoría del orden espontáneo. La teoría del orden espontáneo es la gran visión intelectual de Hayek. A tal punto sostengo esto que hay una entrada en mi blog que se llama En defensa de mi no originalidad. En defensa de mi no originalidad. ¿Por qué? Porque los que dicen eso ya no es Mises y Hayek, es Gabriel, aparentemente me están haciendo una especie de elogio para decirme Mises y Hayek son una porquería. No, eso yo no lo permito. No. Mises y Hayek fueron visionarios. La praxeología como fundamento de la economía, el orden espontáneo como fundamento del mercado, eso es Mises y Hayek. Ahora, ¿la praxeología se puede fundamentar en Santo Tomás de Aquino? Sí, por supuesto. ¿El orden espontáneo se puede fundamentar en Santo Tomás de Aquino? Sí, por supuesto. Bueno, eso es otra cosa. Pero sin embargo, en términos de este filósofo italiano, que no sé si conocerán, que se llama Umberto Eco, eso es una intentio lectoris. ¿Qué quiere decir intentio lectoris? Que frente a un texto está cómo el autor se ve a sí mismo, o sea, la interpretación que el autor tiene de sí mismo. Por ejemplo, ¿qué pensaba Descartes cuando estaba escribiendo el discurso del método? ¿No? ¿Y qué es lo que el lector piensa cuando está leyendo? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega el lector? Y en ese sentido es muy interesante porque todos los filósofos contemporáneos que hacen análisis de textos sostienen, incluso Popper cuando habla del mundo 3, etcétera, bueno, no nos metamos ahora con eso, sostienen que los textos en sí mismos tienen una riqueza cuasi infinita porque están abiertos a una infinidad de interpretaciones diversas. Esto es muy interesante, en la medida de la riqueza del texto. ¿Por qué? Porque Umberto Eco también agrega una restricción. Hay un límite a la interpretación. ¿Cuál es el límite? O sea, no se puede interpretar absolutamente cualquier cosa y acá viene un límite, es lo que él llama la decodificación aberrante. La decodificación aberrante, que está guiada por prejuicios negativos e ideologías, decodifica a un autor de una manera burdamente ideológica y lo falsifica, ¿no? Es lo mismo que yo leyera a Santo Tomás y dijera, en realidad es ateo, ¿no? Es una cosa por el estilo.
¿Ok? Bueno, entonces por eso mi contestación a que yo estoy agregando cosas al texto de von Mises, mi respuesta a que yo no estoy siendo solamente un historiador, sino que yo además estoy renovando, agregando cosas al texto de von Mises, implica decir, es un intentio lectoris plausible, o sea, es la interpretación que yo, lector, le puedo dar al texto de manera plausible, o sea, sin atentar contra la naturaleza del texto. O sea, el texto de von Mises es tan rico que está abierto también a una interpretación tomista. Que la acción humana sea el intento deliberado de pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria, y que eso sea el fundamento de la teoría de los precios, los costos, los bienes de producción, etcétera, etcétera, eso está abierto a una lectura de un Santo Tomás de Aquino que decía que todo agente obra por un fin y que ese fin es un bien para el agente. De Cipoll. No, no es de Cipoll. Bien, entonces, venía luego otra objeción, donde nos vamos acercando todavía más a cosas más nuevas y que tienen mucho que ver con la esencia del cristianismo. A ver, ¿qué pasa con las acciones altruistas? ¿No? ¿Qué pasa con las acciones desinteresadas? ¿Qué pasa con las acciones donde yo no estoy pensando en mí mismo, donde yo intento sacrificarme por el otro? ¿Entran dentro de la praxeología de von Mises? ¿Puede haber una acción altruista que implique pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio? O sea, si toda acción humana implica pasar a un fin que es un bien para mí, ¿puede haber una acción altruista? ¿O la praxeología de von Mises no parece encajar mejor en una visión demasiado egoísta de la acción humana, como siempre pensando en qué es aquello que es bueno para mí, ¿no? Mi primera respuesta frente a esto fue decir que como von Mises claramente establece que el lenguaje de la praxeología es formal, o sea que no hay un contenido específico, entonces cualquiera sea el contenido del fin que estoy buscando, ese fin es totalmente adecuado con la acción humana. Esto es, si un individuo tiene como fin realizar una acción totalmente altruista en beneficio del otro, esa es la situación más satisfactoria. O sea, si von Mises dice toda acción humana implica pasar de una situación menos satisfactoria a otra más, una acción totalmente altruista puede ser esto último. ¿Está? Entonces, las acciones totalmente desinteresadas de un San Francisco, de un Santo Domingo, de una Santa Teresita del Niño Jesús, etcétera, etcétera, entran dentro de la praxeología. También ellos están buscando pasar a una situación más satisfactoria. Esa fue una primera respuesta, pero las objeciones siguieron, ¿no? Porque los randianos te van a decir, ¿y esos marcianos de qué planeta vienen? Bueno, son los seguidores de Ayn Rand, que dentro de nuestra flora y fauna es una autora muy respetable. ¿Está? Los randianos tienen una interpretación randiana del axioma central de la praxeología de von Mises. Dicen, ven, en realidad Rand y von Mises piensan lo mismo, que toda acción es egoísta en la medida que estamos intentando pasar a una situación más satisfactoria y esa situación siempre es más satisfactoria para mí. Incluso en un debate muy importante una vez, recuerdo que un randiano me dijo, es totalmente coherente, Gabriel, con que vos seas cristiano, porque en realidad cuando vos estás haciendo acciones supuestamente altruistas y cristianas, en lo único que estás pensando es en ganarte el cielo, lo cual es totalmente egoísta. Esa objeción tiene un punto delicado. ¿O no es verdad que Jesucristo habló de los tesoros en el cielo? Una vez, en la sala de profesores de la UNSTA de Buenos Aires, a un sacerdote llegó y le dije, ¿quiere un café, padre? Sí, gracias. No, no me diga gracias. Lo estoy haciendo estrictamente para mí, para ganar más tesoros en el cielo, no por usted. Usted me importa nada. Yo en este momento lo que estoy diciendo es un cálculo de cómo va mi cuenta en el cielo. Como darle un café a usted aumenta mis ingresos en el tesoro del cielo, solo por eso le estoy ofreciendo un café. Se lo dije así, ¿eh? Por supuesto, era un sacerdote ya entrado en años de sabiduría y se rió enormemente y me contó algunas cuestiones de las diversas espiritualidades católicas que me abstengo de comentar, ¿no? Porque
Hay algunos que piensan así realmente. Bien. Bien. Pero supongamos que mi respuesta hubiera sido verdadera. O sea, supongamos que verdaderamente yo hubiera pensado así. Nadie se daría cuenta. Es más, supongamos que fuera así. Supongamos que muchos y grandes amigos que tengo acá, yo les dijera, mira, verdaderamente cada vez que he ido a cenar contigo, cada vez que te he abrazado, cada vez que te he prestado algo, cada vez que te he regalado algo, cada vez que te he dado mi tiempo, solamente pienso en mis tesoros en el cielo. Tú no me importas. Se sentirían muy mal. ¿No se sentirían muy mal? En ese sentido, hay que integrar al diálogo con la praxeología de von Mises algo que la respuesta a todo este problema pasa por poner en diálogo a la filosofía de von Mises con gran parte de lo mejor de la filosofía contemporánea que se llama filosofía del diálogo. Aquí entran autores diversos en el tema del diálogo, ¿no? Entran autores diversos como Gadamer, como Habermas, como Popper, pero hay dos que son llamados los filósofos del diálogo, que son Martin Buber y Emmanuel Levinas, que desarrollaron sobre todo la relación del yo con el otro, ¿no? Y ustedes van a decir, y sí, ¿con quién va a ser, no? No, pero acá viene el problema de la filosofía contemporánea. Es el otro en tanto otro. Y esto a veces cuesta explicarlo, porque muchas personas dicen, ¿y el otro en tanto qué va a ser? ¿No? No. Lo que estos autores resaltan es que en nuestra relación con nuestro prójimo, el otro debe ser tratado en tanto otro, en cuanto que tengo que tener con él una relación yo-tú. Nuevamente ustedes van a decir, pero ¿quién va a ser el otro sino el tú? O sea, todo esto me parece medio extraño. Bueno, y aquí Martin Buber introduce esta fascinante distinción. Una cosa es estar hablando con un tú y otra cosa es estar hablando con una cosa no persona a la cual Martin Buber coloca en otro nivel y la llama eso, o sea, esa cosa. Yo puedo tener con una cosa no humana una relación estrictamente utilitaria. ¿Por qué? Porque no tiene dignidad humana. Entonces, por ejemplo, esta lapicera es estrictamente una cosa para mí, una cosa estrictamente a mi servicio a tal punto que su entidad desaparece cuando ya no me sirve. Se la puede tirar más prolijamente o más desprolijamente. Pero la lapicera no puede reclamar, Gabriel, ¿qué me hiciste? Es una mera cosa, ya está, no me sirve más. Y su ser para mí era estrictamente estar a mi servicio. En la relación yo-tú tengo dos. ¿Ven? Yo, tú. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que el tú mantiene su individualidad, no se funde en el otro. Y esta intersección es lo que Gadamer llamaría una fusión de horizontes. O sea, esta intersección es el lugar de comunicación, es el lugar dialógico. Pero tanto yo y tú se están tratando con respeto mutuo. Respeto mutuo significa considerar en el otro su naturaleza en tanto otro. Y el en tanto otro siempre es el ser humano porque tiene un tú que por tener inteligencia y voluntad libre y estar creado a imagen y semejanza de Dios, tiene algo que es irreductible al otro yo y que por lo tanto ambos yo deben respetar. En cambio, la relación utilitaria yo-eso, ¿no? Es esto, ¿ven? Yo-eso, aquí. Donde esa cosa queda reducida a una X dentro de mi círculo, ¿ven? Y por lo tanto la naturaleza del eso es el ser para mí. ¿Ven? Fíjense, en la relación yo-eso hay uno solo. Desaparece el otro. Acá está el tema del en tanto otro. El en tanto otro está aquí, en este círculo, ¿ven? En cambio, si el otro es una mera cosa para mí, es otro ontológicamente, sigue siendo una persona, pero es tratado como cosa, como la virome es argentino, perdón, como la lapicera. Porque
¿Ven? O sea, desaparece el otro en tanto otro en este tipo de acción. Por lo tanto, si verdaderamente yo trato al otro como un mero eso, entonces yo creo que esa es la definición estricta de acción egoísta, de tratarlo como una mera cosa a mi servicio. ¿Está? Y efectivamente, incluso una persona religiosa que trate a los demás como meros medios para llegar al cielo, está incurriendo en el mismo problema. En el mismo problema. Bueno, ahora, por lo tanto, la acción por el otro en tanto otro implica lo siguiente, fíjense, el fin directamente intentado es el otro, aunque indirectamente, el ser humano no puede evitar perfeccionarse él mismo cuando busca el bien del otro. O sea, cuando en una acción altruista verdaderamente desinteresada buscamos el bien del otro en tanto otro, aunque no lo querramos, estamos pasando de la potencia al acto todas nuestras virtudes. O sea, la naturaleza humana se está perfeccionando al hacer eso. Estamos siendo mejores personas, aunque no sea ese el objetivo. Si yo digo, voy a ser mejor persona y por lo tanto te voy a tratar bien, no voy a ser mejor persona. Pero si yo pongo la mirada en el otro y directamente lo amo, y directamente voy hacia él como el buen samaritano, entonces indirectamente me estoy perfeccionando. Por lo tanto, si pasamos esto a la praxeología de von Mises, se podría decir, cuando yo paso de una situación menos satisfactoria a una situación más satisfactoria, si la situación más satisfactoria es mirar directamente al otro, eso implica que el ser humano obtenga una ganancia praxeológica porque inexorablemente se está perfeccionando al hacer eso. Por eso, gran parte de la alta teología católica, como Santo Tomás de Aquino, uno de sus puntos centrales de tratar de dilucidar el misterio fue cómo puede ser que Dios, que es absolutamente perfecto y nada necesita, sin embargo, crea, si Él no tiene que pasar a una situación más satisfactoria, ¿no? ¿Cómo se explica la acción en Dios? Bueno, que es una objeción que Mises coloca, y Santo Tomás le responde, por supuesto. Bien, pero en el caso del ser humano la cuestión es más fácil, porque somos siempre perfectibles. Ahora, nuestra mayor perfección, o sea, la perfección moral, se logra solamente cuando miramos al otro en tanto otro. Cuando reducimos al otro como un mero medio de nuestro servicio, ahí entra la acción egoísta. Pero se sigue manteniendo lo que von Mises llama ganancia praxeológica porque el más santo de los santos, con todo el beneficio que hace a los demás directamente como Joe, no puede no perfeccionarse a sí mismo. Por ejemplo, la humanidad de Joe, esto es en serio, no es ningún ejemplo, se desplegó de una manera donde su santidad brillaba como el sol. Quiere decir que, en términos praxeológicos, su ganancia praxeológica fue enorme, porque su persona se perfeccionó, pero no como fin directamente intentado, sino como resultado indirecto de la parábola del buen samaritano, de tratar a otros siempre como el samaritano al cual hay que ayudar. Dicho esto, vamos a pasar a un tema que decirlo delante de Julio Cole me da cierto temor, ¿no? Pero alguien me puede objetar, bueno, Gabriel, muy interesante, ¿no? Lo de Buber, el yo tú, el yo eso, pero como buen filósofo te fuiste por las nubes porque, a ver, es como si hubieras pasado rápidamente de Rand al santo, ¿no? Es como si hubieras pasado rápidamente de la noción de egoísmo de Ayn Rand al santo total, que hace todo por el otro, pero la vida humana es como intermedia, ¿no? Porque la sana noción de interés propio que aparece en los autores de la escuela escocesa, en Smith, Hume, Ferguson, es el interés por uno mismo en cuanto que uno quiere que la familia propia progrese, quiere estar bien con los vecinos, tiene la racionalidad suficiente como para advertir la ventaja de las relaciones comerciales y no las relaciones bélicas, y de algún modo hay un cierto preocuparse por sí mismo, que no es una acción tan absolutamente santa, y que en cierta medida está bien moralmente. Posiblemente no sea la santidad absoluta,
pero no es contrapuesta con la santidad absoluta, porque un santo puede ser comerciante, aunque muchos católicos lo dudan. Y el santo que es comerciante sanamente está pensando en su familia, en su negocio, y está muy bien. Como todos en última instancia estamos pensando en nuestro propio proyecto empresarial. Todos lo tenemos. Algunos son más rentables que otros. Por ejemplo, yo tengo un proyecto empresarial que es mi dar clases. No es del todo rentable, pero más o menos ahí va. Es la empresa de mi existencia, ¿ven? Acá el término empresa se amplía, es el trabajo de ser yo mismo. ¿No? Todos un poco. Y de alguna manera tengo interés en que mi familia esté bien, en llevarme bien con mis vecinos. Me acuerdo una vez que le dije a Marcela, que muchos conocen, Marcelita, no seas tan tímida, habla más con las personas de las tiendas, con el señor del supermercado, habla más con ellos, porque un día vas a necesitar algo, no vas a tener plata para el taxi, vas a tener algún problema y ellos te van a ayudar. Claro, fíjense, no fue un mensaje de absoluta santidad, pero no me van a negar que fui un poco realista, o sea, dada como es la naturaleza humana después del pecado original, te van a ayudar en una situación difícil en la medida que vos hayas sido relativamente conversadora, simpática, que te hayas dado a conocer, ¿no? Y así funciona la naturaleza humana. ¿Y saben qué? Está perfectamente bien. Ahora, de vuelta, fíjense que esto no es intermedio, es superador del famoso problema de si la acción humana en el marco social es o egoísta o altruista. Es una combinación de las dos cosas, pero no es un sincretismo, sino que verdaderamente es un tipo de acción compatible con la santidad, pero que da lugar a la evolución de las sociedades comerciales. Ahora, dicho esto, ¿cómo se puede compatibilizar esto con la mirada al otro en tanto otro, ¿no? ¿Qué pasa en una sana relación contractual? ¿No? Por ejemplo, en la Universidad Austral yo debo dar clases y la Universidad Austral se compromete a su vez a darme un salario por ello. En esa relación contractual, el libre contrato es el lugar por donde circula el libre mercado y la sociedad comercial. En esa sociedad contractual, dicen algunos, la mirada al otro en tanto otro ya no puede estar porque se desvirtúa, porque vos mirás a tus empleadores de la Universidad Austral solamente como los que te van a pagar el salario, y por lo tanto todo lo que haces por los chicos es por el salario, ¿no? Y ellos te miran a vos solamente como alguien que le va a ser eficiente para su proyecto universitario, pero nada más. Y ustedes van a decir, y sí, a veces pasa eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo combinar las dos cosas? Bueno, de alguna manera, en cierto grado de nuestro perfeccionamiento humano, es perfectamente legítimo que a la relación contractual agreguemos como un más la mirada al otro en tanto otro. Y de esto van a ver que ahora tengo un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está perfectamente bien que contratemos y pactemos intercambios de bienes, servicios, proyectos empresariales. Sin embargo, una vida humana plena, digna de ser vivida, implica agregar esta mirada. Una mirada por la cual el otro advierte que hay algo más que un servicio a, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, es totalmente verdadero que en este momento, de alguna manera, cuando vengo los eneros, en este momento en realidad yo sería empleado del Instituto Fe y Libertad, y cuando vengo los eneros soy empleado de la Francisco Marroquín, ¿no? Pero sin embargo, tengo algunas acá personas muy buenas, ¿no? Jolie, etcétera. No quiero nombrar a nadie más, pongamos a Jolie como... porque si no voy a ser injusto, ¿no? Porque me puedo olvidar de algo. Pongamos a Jolie como una especie de colectivismo metodológico, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Y sencillamente es humanamente evidente que Jolie no me trata como una mera cosa a su servicio. En la mirada cotidiana de Jolie, y creo que los amigos de Jolie van a coincidir, se observa esa mirada preocupada por el otro, esa mirada que es capaz de una amistad sincera. Por lo tanto, en las relaciones contractuales habituales,
es perfectamente compatible que tengamos esa mirada al otro, que humaniza plenamente la relación y hace que la vida contractual sea plenamente humana. Por supuesto, si yo vengo en enero que viene y me paso todo enero caminando con las manos en la terraza y no doy ninguna clase y no voy a ninguna charla, Yoli, con toda la caridad que la caracteriza, me va a decir: fíjate que, en fin, estamos en un problema, yo, Gabrielito, te quiero mucho, me resulta muy simpático tu caminar con las manos en la terraza todos los días, pero mira, el otro día Gabriel me dijo, ¿no? Gabriel, que en fin, que está preocupado, que esto, bueno, que en fin, que hay un problema acá, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente justo y totalmente compatible con la santidad que con la mirada en el otro en tanto otro, yo a su vez cumpla con el contrato al cual libremente me dispuse, ¿no? Es totalmente compatible. Y en esa compatibilidad de que yo, cumpliendo con la virtud de la justicia, cumplo con aquello que se me contrató, entre el empleador y el empleado hay una mirada de amistad, plenamente compatible con la relación contractual, pero a la vez plenamente compatible con la justicia, que a su vez es plenamente compatible con la santidad, si alguno de los dos quiebra voluntariamente la relación contractual, salvo que haya sido involuntario, y acá nos metemos con un problemita porque Santo Tomás tiene 3 grados de lo voluntario, lo involuntario, en fin, es más complejo, ¿no? Es más psicólogo Santo Tomás. Bien, lo que pasa es que llega un momento, y ustedes lo vieron en Joe, donde esa mirada, más que un más, es esencial. Ninguno de nosotros llegó a Joe, pero en él nos dábamos cuenta. De repente, él ya se movía en otra dimensión, ¿tá? Donde esa mirada se había convertido en lo esencial, no era un plus, era su absoluto, ¿no? Bien, eso es plenamente humano, pero a la vez fruto de la gracia de Dios. Por lo tanto, yo creo que para terminar de compatibilizar la economía de von Mises con el cristianismo, hay que recorrer todo este camino. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo difícil que aparentemente es, si volvemos a esto, el primer punto, retrospectivamente, si bien lo podemos discutir, si bien sigue ocasionando problemas, pero retrospectivamente me parece muy fácil. O sea, una vez que ustedes demuestran que el mercado es eficiente, una vez que ustedes con la teoría del orden espontáneo de Hayek demuestran que el conocimiento disperso tiende a hacerse menos disperso y que los precios libres son síntesis de conocimiento disperso por medio de las cuales la oferta y la demanda se están ajustando permanentemente, una vez que ustedes demuestran eso, es fácil, muy fácil, demostrar la compatibilidad del mercado con la doctrina social de la Iglesia. Porque ¿qué más que el mercado es aquello que va a ser compatible con el bien común, la función social de la propiedad, la subsidiariedad, la justicia en las relaciones laborales, cuando justamente el mercado tiende a coordinar? Pero ¿qué pasa si ustedes se enfrentan con la objeción de que el mercado será muy eficiente, pero es inhumano, que los transforma en máquinas de maximización? ¿Qué pasa si se enfrentan con esa objeción? Es entonces cuando hay que recorrer todo este camino. Es entonces cuando hay que ir a la praxeología de von Mises, ver en qué medida es compatible con Santo Tomás, ver en qué medida es compatible con la filosofía del diálogo contemporáneo. O sea, en última instancia hay que recorrer un largo camino para poder tener una interpretación no randiana de von Mises. Perdón los randianos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la situación más satisfactoria no se identifica con la acción egoísta en sentido técnico, sino que la situación más satisfactoria es totalmente compatible incluso con el sacrificio, que es lo que Ayn Rand niega, que es el eje central de lo que ella niega. Se van a enojar los randianos, pero bueno, ustedes saben que todos pueden hablar conmigo, los randianos también, así que, pero mi humilde opinión es esta. En la objeción que Rand pone al sacrificio se observa perfectamente que ella vio perfectamente aquello en lo cual el cristianismo consiste. Porque si hay algo en lo cual el cristianismo es vida, es en el sacrificio. ¿Es eso compatible con la praxeología de Mises? Absolutamente. Entonces, hasta que no llegamos a este nivel de respuesta, la conciliación entre von Mises y el cristianismo queda como sin algo indispensable para ajustar.